participar y asistir hoy día a una interesante charla que nos va a dar el profesor Carlos Cisterna sobre la afrodescendencia en Chile. Es un tema, bueno, como bien lo dijo Carlos un poco antes, que no se trata mucho y tal vez para nosotros bastante desconocido. Y dentro de los temas genealógicos muchas veces, quizás no hoy, pero antes era como tal vez un poco oculto, se iba dejando de lado y tal vez cuando habían estos orígenes se iban como cortando cierto de la familia para que no aparecieran en las investigaciones y eso yo creo que todos lo sabemos. Eh, Carlos es profesor, ¿cierto? Él vive en Santiago, si no me equivoco. No, la Ligua. La Ligua. Y bueno, hemos visto, yo por lo menos he visto bastante trabajo de él, lo vengo siguiendo hace tiempo, el de él y de otras personas también que participan en estos proyectos de familia afrodescendencia. Y creo que es algo que deberíamos conocer todos porque es un tema interesante y que comprende una vasta extensión sobre todo del centro al norte de Chile. Así que le damos la bienvenida a Carlos y bueno, a disfrutar de esta maravillosa charla. Gracias. Muchas gracias, José, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes, todos en general, ¿cierto? Con el grupo. Primero que todo, darles las gracias por el espacio y también aprovechar de felicitarlos por el trabajo tan interesante que realizan, necesario también y valioso. Creo que el tema de la digitalización a mí es maravilloso. ¿Por qué? Porque preserva, pero de otra manera también da acceso eh, a personas que generalmente no pueden ir a archivos, acceder a archivos con mayores colecciones, por ejemplo, el Archivo Nacional, ¿cierto? Que está en Santiago, está la mayoría de los archivos y estas fuentes. Hablo de fuentes, por ejemplo, como protocolos notariales, testamentos, archivos judiciales, incluso los archivos parroquiales fueron retirados de las parroquias, por ejemplo, aquí, no sé si ocurrió más en el sur, y no están los originales, por ejemplo, los de aquí de La Ligua están en San Felipe, entonces cuesta un poco desde este punto, desde La Ligua, ¿cierto?, moverse a los archivos. Entonces, la digitalización, por lo menos a mí me ha permitido generar un trabajo y creo que hay un punto de encuentro con ustedes y creo que de verdad es muy valioso en ese aspecto. Como bien tú dijiste, mi nombre es Carlos Cisternas Ollanedel. Soy profesor de Historia y Geografía, ejerzo en segundo ciclo hace ya varios años y también paralelamente investigo la afrodescendencia en Chile, desde una visión afrocentrada, ¿cierto? Entonces aquí es donde vamos a indagar un poco en estos conceptos. La imagen que hay ahí, ¿cierto? Se llama de un niño mulato, está en surdoc.cl, ¿cierto? Que es un compendio de archivos. Ahí tú lo buscas, ¿cierto? Y bueno, no tiene nombre, digamos, ni origen, pero es Chile, ¿cierto? Es Chile entre 1850 y 1860. Es una imagen que me gusta mucho. Bueno, la presencia afrodescendiente en Chile está reconocida por la ley 21.151, que fue promulgada el martes 26 de abril del año 2019. Esta ley otorga reconocimiento al pueblo tribal afrodescendiente chileno. Aquí es interesante el concepto que se integra de la tribalidad, que lo distingue, ¿cierto?, de lo originario o de lo aborigen o de lo indígena. Lo distingue en el sentido que es preexistente al Estado, pero no, ¿cierto?, no es más preexistente que los pueblos originarios. Entonces ahí le otorga los mismos derechos, ¿ya? En cuanto a participaciones políticas, educacionales. De hecho, se debe crear una unidad pedagógica en todos ¿cierto?, en todos los colegios. Bueno, ojalá ocurriera a nivel nacional. Ese trabajo se está llevando a cabo por la ONG Oro Negro principalmente, liderada por Marta Salgado. ¿Cierto? Los Salgado son ¿cierto?, un linaje de allá de Arica, afroariqueño. Bueno, y Sonia Salgado, la hermana de Marta, fue alcaldesa de Arica, entonces una mujer importante también políticamente, y ellos son quienes en el año 2000 fundan la ONG Oro Negro y que termina también, se emboca en este resultado, que es el reconocimiento histórico, ¿cierto?, político, folclórico, tradicional, gastronómico, bueno,
toda la diversidad de su aporte. Bueno, aquí, ¿cierto? Me remonto un poco a mi trabajo de tesis, ya, donde trabajé un tema, que lo voy a presentar un poquito más adelante, que es sobre las cofradías, hermandades de negros en Chile. Si miramos en una panorámica general, ¿cierto? Del estado de la cuestión de, digamos, del problema de, pensándolo como, ¿cierto? Una problemática, la invisibilización o la esclavitud como tal, ¿cierto? Los barcos esclavistas o las personas o como genealogía. Aún así, en Chile, recién en el año 1957, aparece el primer libro de Gonzalo Vial Correa, El africano en el Reino de Chile. Luego, ¿cierto? Rolando Mellafe, con la introducción de la esclavitud negra en Chile, Tráfico y Rutas, con el que ganó, ¿cierto? Un premio nacional de historia. Fíjense que después, el 73, la abolición de la esclavitud negra de Feliu Cruz, y la doctora Rosa Soto, ¿cierto? La profe, mi profesora, Esclava Negra en Chile Colonial, el 88. Entonces, si se fijan, hay una aproximación, ¿cierto? Pero es muy agoteado, digamos. En el 2010, fíjense la cantidad de años que pasan, Celia Cusen, ella publica Huellas de África en América, que en el fondo es un simposio, un coloquio, un compendio de artículos que trata sobre la temática. Bueno, actualizándolo, ya están los chiquillos de Afro Coquimbo, ¿cierto? La Montserrat, el Luis, los que les nombré hace un momento. Ellos publicaron antecedentes para la presencia afrodescendente y afromestiza en la región de Coquimbo, siglo XVI al XIX. Mi trabajo, ¿cierto?, sobre la historia de la presencia africana en el Valle de la Ligua, y el trabajo actualmente, el 2023, sobre la historia afroindígena. Si hacemos una comparación con la historiografía clásica, digamos, del 1850, 60 en adelante, Munati Solar, ¿cierto? Benjamín Vicuña Maquena, etcétera, no reconocen, ¿cierto?, un aporte cultural, mucho menos, ¿cierto?, eh, otro tipo de aportes. Ya hay otros interesantes aportes, por ejemplo, de Gianfranco de Aponte, sobre la Pascua de los Negros en Iquique, ¿ya? Y el 2013, un trabajo maravilloso de Margot Loyola, no hay que presentarla, que se llama Me niegan pero existo, la presencia del negro en Chile y su aporte cultural a nosotros. Este trabajo también es muy importante. ¿Qué es, cierto, lo afrocentrado? ¿O de dónde nace, de dónde agarrar todo esto, cierto, como de lo afro? ¿Cierto? El principal promotor, ¿cierto?, a principios del siglo pasado, de la reivindicación del pueblo africano en la diáspora, es decir, los descendientes de los esclavizados, es Marcus Mosiah Garvey, un jamaicano, que funda la Universal Negro Improvement Association, que es como la Organización Universal para el Desarrollo del Hombre y Mujer Negra, que llega a tener más de 5 o 6 millones de partidarios a nivel internacional, y tiene como objetivo eh, llevarse a la mayor cantidad de africanos de vuelta hasta África, ya hasta Liberia, ¿cierto?, principalmente, y cierto, generar ahí un espacio de independencia. De Garvey, cierto, emana lo que se conoce el panafricanismo. Esto sería, y principalmente una frase muy potente, que es Black is beautiful, negro o negra es hermoso, un poco que refleja todo también lo que han tenido que vivir el pueblo africano en ese aspecto. Cheikh Anta Diop, ¿cierto?, es un senegalés que en su estudio de African Origin of Civilization, ¿cierto?, el origen africano de la civilización, mito o realidad, él logra comprobar ante la Academia Inglesa que los antiguos egipcios, o por lo menos muchos de sus linajes, son personas africanas, porque en definitiva Egipto está en África, y así todo esto era rebatido. Entonces estamos hablando como de un racismo intelectual el que existía.
Y finalmente, en los años 70, Molefi Asante, el doctor Molefi Asante, escribe Afrocentricity, ya afrocentricidad, ya que en definitiva es que revalora la cultura africana y lo pone en el centro, ¿cierto?, de cada una de las disciplinas. ¿Ya? Y desde ahí es donde, ¿cierto?, metodológicamente yo trabajo. Bueno, si hacemos una comparación entre la visión tradicional de la historia y la historia afrocentrada, por ejemplo, la visión tradicional siempre habla de esclavos, de esclavas, ¿cierto?, de cosas, pero en definitiva, hoy hablamos de esclavizados, o la ONU habla de esclavizados. ¿Y por qué? Porque ellos eran personas que tenían esa condición, ¿ya? Eran algunos filósofos, filósofas, herreros, reyes, mineros, agricultores, que solo fueron relevantes entre el siglo XVI y XVII, ¿ya? Una visión afrocentrada, ¿cierto? Proponemos, ¿cierto?, que su relevancia persiste hasta el día de hoy, que no realizaron ningún aporte, ¿cierto? En tanto que nosotros, ¿cierto?, proponemos que sus aportes son genéticos, lingüísticos, gastronómicos, incluso idiosincráticos, interesante, y religiosos también. También la idea de que su etnia, ¿cierto?, se fundió, es decir, o se perdió dentro del entramado de la población blanca o mestiza blanca, ¿ya? También esa idea de que se pierde o que se funde, ¿cierto? No es tan real, ¿cierto? Sí disminuye, se nota, pero aún fenotípicamente es muy evidente. Entonces, cuando uno pone eso en el centro, comienza a aparecer. Entonces, lo que le pasó, ¿cierto?, a José, que en definitiva las personas que van escuchando este relato, diciendo, oye, sí, tengo un primo, tengo una prima, un compañero de curso, mira, ¿sabes qué es? Entonces, es interesante eso como que he visto que ocurre. ¿Cierto? La visión tradicional, ¿cierto?, dice que murieron de frío, que no prosperaron. En tanto que, bueno, sabemos que el humano se adapta a cualquier clima, y en África también existe, ¿cierto?, el frío, la lluvia, etcétera, la nieve en el Kilimanjaro. Bueno, y bueno, otra idea tradicional es que desaparecieron, ¿ya? Esta idea de que desaparecen los negros, que no están en ningún lado, que no hay, que no existen, ¿ya? Después de la independencia y también ya finalmente, ¿cierto?, de la Guerra del Pacífico, donde el quiebre es que si tú eres negro eres peruano, ¿cierto? Y si eres blanco eres chileno. ¿Ya? Es interesante eso, las ligas patrióticas, es un tema muy interesante, si bien lo pueden buscar, que fue la persecución a los afrodescendientes en el Valle de Azapa, donde sus casas eran marcadas, ¿cierto? Muy paralelo, ¿cierto?, al Ku Klux Klan, parecido, ¿cierto? No con tanta brutalidad, pero esa cuestión de la persecución, ¿cierto?, del por qué eres negro. Bueno, y bueno, en realidad nunca han desaparecido, sino que han sido invisibilizados. Pero temporalmente, lo que vamos a ver hoy día se marca entre la conquista y el término del periodo colonial, es decir, entre 1536 y 1810. ¿Por qué y cómo llegan, ¿cierto?, los africanos hasta América? Bueno, las principales causas, ¿cierto?, son la reducción de la población indígena, y eso, ¿cierto?, genera que el comercio, la vista se vaya alimentando ya del rapto de poblaciones nativas africanas para ser vendidos aquí en América. ¿Qué rutas, ¿cierto?, existían? Bueno, principalmente, ¿cierto?, las rutas, ¿cierto?, desembocaban en Cartagena, ¿cierto?, o en las islas como Jamaica, también en Uruguay, ¿cierto?, en Brasil, el puerto de Buenos Aires, y también Valparaíso, ¿ya? Pero esto tiene que trabajarse, ¿ya? Digamos, hay muchísima información. Hace poco, ¿cierto?, he estado trabajando un libro de informaciones jesuitas, donde está el registro de las administraciones de entradas de barcos, es decir, de navíos, en Chile, ¿cierto?, de Valparaíso, en definitiva, Chile-Perú, ya ahí Perú se lo saltaron en ese mapa, es un mapa de la UNESCO, donde, ¿cierto?, hay mucha información, el nombre del barco, el maestre, ¿cierto?, esclavista, y bueno, toda la carga que llevaba por los derechos de almojarifazgo y el alcabala que tenía que pagar al salir o entrar. Entonces, fíjense que hay cargazones, ¿cierto?, cargas de 30 esclavos, 30 esclavizados,
26, 20, a veces 1, 2, 3, pero constante en el tiempo. Estamos hablando entre 1755 y 1760, ya, eso solo en ese pequeño archivo. ¿Ya? Los notariales de Valparaíso comienzan en 1660, y con, obviamente, venta, ¿cierto?, de esclavizados, sobre todo entre capitanes, de barcos entre Perú y Chile. Entonces ahí Valparaíso de a poco va a ir tomando más relevancia. ¿Cierto? ¿De dónde venían principalmente? Eran extraídos del Congo, de Angola, Guinea, Mozambique, bueno, Burkina Faso, Sierra Leona, hay una gran, pero principalmente de la costa oeste de África, ¿cierto? Que ha sido llamada, fue llamada la Costa de Oro, pero no por el oro principalmente, sino que por este enriquecimiento, ya eh, que primero tiene Portugal, en 1700, y luego Francia e Inglaterra, finalmente, que tienen los derechos de tráfico de esclavizados en América. Bueno, en el periodo de conquista, ¿qué cosas son interesantes? Por ejemplo, que en las actas del Cabildo de Santiago, ¿cierto? Porque también podemos ver las de Concepción, pero esa yo no he tenido la oportunidad de analizarlas, pero actas del Cabildo de Santiago ya hablan, ¿cierto? Que en 1551 hay muchos negros huidos. En 1563, ¿cierto? En las actas aparece, ¿cierto? Una moción, ¿cierto? Que prohíbe que los negros sean sayapayas. ¿Qué son los sayapayas? Son capataces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en definitiva tienen muchos conflictos, a veces, con los pueblos indígenas, ¿cierto? Y los indígenas reclaman cosas, ¿cierto? Que le quitan sus mujeres, ¿cierto? Eso está explícito ahí. O, por ejemplo, que aprenden malas prácticas, ¿cierto? En definitiva, no describe cuáles, ¿ya? Pero eso así. Fíjense que es tanto el cimarronaje, ¿cierto? Es decir, la huida de negros en este periodo, que en 1577, el licenciado Hernán Calderón, ya él dicta una ordenanza sobre los negros huidos, ¿cierto? Donde se instituía cómo debían, en definitiva, capturarlos y cuánto se pagaba a las cuadrillas por capturarlos. Y en 1584 prohíbe que la tasa de Santillán, luego de la tasa de Santillán, se prohíbe que los africanos negros, ¿cierto?, vivan entre los pueblos de indios, ¿cierto?, que son estas reducciones que van creando los españoles cuando ya han conquistado los territorios, ¿cierto?, crean estos pueblos de indios. Aquí en la Ligua, por ejemplo, el pueblo de Vallehermoso, el pueblo de indios de Mayoa, en distintas jurisdicciones. Entonces, fíjense que hay una persistencia en el tiempo interesante y que se va mostrando en los documentos. Personajes son interesantes, por ejemplo, de la conquista, el reconocido Juan Valiente, ya que en definitiva es un africano que viene con Pedro de Valdivia en el proceso de conquista e incluso obtiene una encomienda de indígenas. Por ejemplo, ¿qué relación tiene Juan Valiente con mi territorio? Es que la mujer que está al lado, ¿cierto?, que es la Quintana, Catalina de los Ríos y Lístriga, el abuelo de esta mujer, con Juan Valiente, tienen un encuentro con unos indígenas en Concón, y donde ellos son los únicos que sobreviven ya, a este encuentro. Entonces Juan Valiente, interesante tu figura. También está Juan Beltrán, ya está, bueno, hay unos de apellido Bocanegra, ¿cierto? Entonces hay varios negros o africanos que participan en el proceso de conquista también. Interesante también, bueno, que lo utilizaban como pregoneros, ¿cierto? Los contrataban a veces. Aquí vamos a ver un detalle. Y bueno, Catalina de los Ríos, ¿cierto? La Quintana es conocida, pero es un personaje también interesante de aquí, de la zona. Por ejemplo, un dato interesante es que el origen étnico de los trabajadores asentados, ¿cierto? Contratados, que no eran ni esclavos ni encomendados, un 10% de ellos son mulatos, ya que son 53. Esto en Santiago. Y esto aparece en el trabajo de Álvaro Jara, Trabajo y Salario Indígena.
Eso es muy interesante. Algunos negros también, 4, el 0,8%, españoles, ¿cierto? Indígenas, indios, los más numerosos. Pero es interesante ver eso, ya que es esa perspectiva de los afro, que no son solo esclavos, sino que están en distintos lugares. Bueno, La Ligua, ¿cierto? El lugar que yo resido, en el siglo XVII era una antigua entrada de esclavizados, ¿cierto? Desde la ruta que hacía de Buenos Aires se pasaba por Córdoba, Río Cuarto, Mendoza, San Felipe, ¿cierto? Incluso en San Felipe actualmente existe un sector que se llama Las Cadenas, donde, bueno, la memoria oral de las personas relata que ellos por ahí pasaban, ¿cierto? Muchas de las carretas, ¿cierto? De las cargas de personas esclavizadas. Y desde La Ligua, ¿cierto? Se movían al norte, ¿cierto? La Serena, más allá, Petorca también, y hacia el sur, porque Santiago está aquí a 100 kilómetros de La Ligua, un poquito más al sur. Eso es interesante, ese dato, ¿cierto? Es de un padre, ¿cierto? Llamado Alonso de Ovalle. Y Alonso de Ovalle, ¿cierto? Escribe una relación de la historia de Chile y ahí él relata este dato, bueno, entre otros. ¿Y por qué él tiene que ver con la Ligua? Porque su hermana, ¿cierto? Era dueña de una hacienda aquí, en la costa, la salida de la Ligua llamada Puyay. Así que muy interesante eso. Bueno, dentro del periodo colonial, ya, bueno, hay muchísima información, la verdad que me cuesta un poco sintetizar, pero yo diría que uno de los casos más interesantes y emblemáticos es el caso, ¿cierto?, de San Andrés de Guinea. ¿Quién es San Andrés de Guinea? Es un negro, ¿cierto?, un esclavizado que por algunas hazañas, ¿cierto?, que él realiza en su vida, su amo le da la libertad y también vive una vida, ¿cierto?, santa. Entonces, bueno, este retrato ya está en la iglesia del Recoleta, la Recoleta franciscana. ¿Ya? Bueno, ahí en la descripción dice, ¿cierto? Un negro de Guinea que escapó 2 veces de su enemigo y cuenta que una vez él se fue a misa y dejó un pancito horneando y se le quemó el pan. Entonces, cuando el amo lo llamó y él volvió, no saben cómo, sacaron el pan y estaba pero blandito, blandito. También, ¿cierto? Otras ocasiones donde él, antes de comulgar, dice chupar tabaco, en definitiva, iba a fumarse un tabaco, y se le aparece un niño, ¿cierto? Muy, muy, muy bello, y le dice que cómo va a hacer eso antes de comulgar, y él, ¿cierto? Ahí deja de comulgar y deja de fumar, ¿cierto? Y da como el ejemplo a los demás. Entonces, muy interesante, él muere en 1665, ¿ya? Así que su caso es muy, muy interesante. Bueno, el cimarronaje ya de africanos durante el periodo de conquista, ¿cierto? Es un factor que no ha sido considerado, ya que, bueno, en el último artículo que escribimos sobre los afroindígenas, en las actas de los cabildos se puede ver una persistencia, ¿cierto? De esta conducta, ya de las personas esclavizadas, que es buscar su libertad. ¿Ya? Porque, bueno, comprar su libertad era muy caro, ¿cierto? Tenían que equivalía a su propio precio, que a veces eran 400, 600 pesos de la época, que son, si no me equivoco, varios millones día de hoy. Entonces, era muy complejo. ¿Ya? Entonces, hay muchas fuentes interesantes sobre eso. Bueno, otra cosa, ¿cierto?, es la presencia y la influencia y la relación entre los africanos y los pueblos nativos de Chile. Bueno, la imagen, ¿cierto?, habla más que 1000 palabras. Esta es una imagen que muestra, bueno, un guillatún y el curiche que está ahí, ¿cierto?, que es el personaje enmascarado, evidentemente, ¿cierto?, está mostrando una máscara con rasgos africanos. O sea, no muy discutible eso. Esta es una foto del año 2006, ¿ya? De un periodista peruano que estuvo haciendo un viaje y el lugar, ¿cierto? No lo pude captar en la foto, pero sé que en el sur de Chile. Bueno, ¿qué otro tipo de relación, ¿cierto?, hubo? Y quizá aquí tiene un poco más de relación con la genealogía, es que en los empadronamientos y censos que existen, ya, que de hecho pueden acceder si están en Family Search, ¿cierto? El empadronamiento, la matrícula de Alday de 1767, de hecho hay uno de 1628,
Eh, Muy interesante ahí esa fuente. Se pueden ver qué cosas. Por ejemplo, que en los listados de negros, de mulatos, de zambos, de cholos, es decir, de terminologías que refieren a personas con una ascendencia africana, hay apellidos, ¿cierto? Muy interesantes. Por ejemplo, vamos a ver unos casos particulares. Por ejemplo, los diaguitas. Los diaguitas, ¿cierto? Hay un listado de sus apellidos, y bueno, hay dos en particular, ¿cierto? Los chacana y los casanga, que son muy numerosos, y bueno, los chacana, ¿cierto? Aparecen en muchísimos listados, ¿cierto? De aquí de la zona, como mulatos, ¿ya? Entonces son muy interesantes. Bueno, y el caso del apellido Casanga, ese también, bueno, Kasanga es una región, ¿cierto? Del África del Oeste, hay un lago, de hecho, llamado Kasanga, y bueno, también toda la información, ¿cierto? Revela, ¿cierto? Compra y venta de personas de apellido de la región de Kasanga. Entonces también es algo súper interesante eso. Bueno, en el caso de los mapuches, ¿ya? Hay una base de datos, ¿cierto? Que tiene 8.627 apellidos. 22% de ellos comienza con la C, ¿cierto? Y 131 hacen referencia a lo negro, ¿cierto? O a los negros, o a la acción de ennegrecerse. También, por ejemplo, está el caso de que en los listados de pardos, de mulatos, de negros, ¿cierto? En sus partidas, de nacimiento, etcétera, en distintas fuentes, podemos encontrar, por ejemplo, apellidos ya, de origen indígena como Besamilla, Milla, Chihuay, ¿cierto? Los Chacana, eh, por ejemplo, en Renca, también tenemos a Juanango, ¿cierto? Pío Juanango, y un apellido de un islote de Juan Fernández. Ancamiño, bueno, también cierto apellido Tahuada, ¿cierto? La historia del mulato Tahuada, que es muy interesante del sur. En Talca, ¿cierto? Algunas mulatas, ¿cierto? También de apellido Tahuada, Cachamba, Caiguán, ya en Rauquén, ¿cierto? Antiqueo, eh, bueno, también Levicura, ya Milla, Ñeque, Vilumilla, Curimón, ¿cierto? Quillay, Canihuante, etcétera. Bueno, muchos apellidos indígenas, muchas personas en los listados de mulatos y negros con apellidos de origen, ¿cierto? Indígena. Muy interesante eso. Eh, y bueno, apellidos indígenas que hacen referencia a lo negro, como cuál es, por ejemplo, el Currilef, que significa corrió el negro, Curihuentru, ¿cierto? Que es varón negro, Curiñir, que es ennegrecerse, Ayacuriche, nueve negros, ¿cierto? Curihuentru, bueno, se te repitió, Curitoro, ya el toro negro, bueno, etcétera. Bueno, hay muchísimo ahí, pero es algo muy interesante. Bueno, dentro de este periodo colonial, otra cosa muy importante fue el hecho de que las órdenes religiosas, en, en su afán, ¿cierto?, de ordenar a los indígenas, evangelizarlos, a los indígenas y a los africanos, eran cofradías, es decir, hermandades. Y estas hermandades tenían asignadas ciertas funciones durante las procesiones, ¿ya? Eh, hay un estudio muy interesante de Jaime Valenzuela, ¿cierto?, que habla de las procesiones de poder durante el periodo colonial. Y bueno, ¿qué cofradías existían? Por ejemplo, los dominicos ya tenían la cofradía de los morenos del convento de los predicadores, los agustinos tenían dos cofradías de negros, la de Nuestra Señora de la Candelaria y Nuestra Señora de Chiquinquirá, y los jesuitas tenían la cofradía de Nuestra Señora de Belén. Esta cofradía de Nuestra Señora de Belén tenía, ¿cierto?, la particularidad que cada 6 de enero, ya estamos hablando del año 1610 en adelante, hasta 1680, cada 6 de enero, ¿cierto?, en Santiago, en Quillota, ¿cierto?, también en Arica, Concepción, también se sabe que había una cofradía, salían a procesionar, pero con algunas particularidades. Por ejemplo, cuenta el Padre Valle que generaban un cierto tipo de, ma- de- de maquetas muy grandes, ¿cierto? Pero muy realistas, que emocionaban mucho a las personas,
pero también elegían un rey de su propia cofradía, tocaban tambores, aparecían a veces con flechas y arcos, vestidos a la usanza española o a la usanza africana. Es decir, ellos hacían toda la fiesta. Y finalmente eso desembocaba, ¿cierto?, en una chingana, ya en una fiesta popular donde claro, había de todo lo que conocemos dentro de la fiesta de la chilenidad. Bueno, estas cofradías fueron disueltas por las mismas iglesias en el sínodo de 1688. Ya se eliminan las cofradías porque se veían como anticatólicas, básicamente, y porque conservaban muchas de las tradiciones africanas. Y bueno, esto en definitiva desemboca en lo que hoy nosotros conocemos como la Pascua de los Negros, que es una fiesta católica oficial en Chile, ya que se practica en Pica, en Matilla, en Tarapacá, ¿cierto? Bueno, en Arica, se le adjudican los afrodescendientes, más territorial también, y en San Fernando, ¿cierto? En Roma, en Colchagua, en el Cachapoal, en Cardenal Caro, ¿cierto? También se practica la Pascua de los Negros, ¿cierto? Con particularidades de vestimenta, ¿cierto? Y que también ingresaban a los hogares con, ¿cierto? Con voces de falsete, tocando cuecas, tocando ¿cierto? Distintos tipos de folclore. Y bueno, muy interesante todo ese tema. Bueno, como principalmente mi trabajo ha sido enfocado en Valparaíso, ¿cierto? Bueno, en la región central, ahora les voy a comentar un poco de eso. Y partir, ¿cierto? El tema con una pintura, ¿cierto? De Charles-Louis Mosin, ¿cierto? Un francés que en el año 1841 pasa por el puerto, ¿cierto? Y capta esta imagen, la imagen D, ¿ya cierto? Y ahí podemos ver, bueno, la típica imagen de una persona afrodescendiente cargando cosas en su cabeza, dos mujeres, y bueno, son fuentes que sirven muchísimo. Para ser concreto, ¿cierto? En términos de cifras, ¿ya? Contamos con algunos empadronamientos y censos, por ejemplo, de 1777 y 1813. Ya, por ejemplo, en Quillota, en 1777, estoy enfocado solo en los africanos libres, ¿ya? Afrodescendientes libres, negros y mulatos. Habían 580 personas afrodescendientes. Y en 1813 pasó a la gran cifra de 1.384 personas, ¿cierto? Afrodescendientes libres, que corresponde básicamente casi al 15-20%. En los Andes, en 1777, 338, y en 1813, 1.002 personas afrodescendientes libres. San Felipe, 448, ¿cierto? A 939. Estamos hablando de 20, 30 años de transcurso. La Ligua, ¿cierto? De 133 a 743. Y Valparaíso, de 324 a 317. Se mantiene en el tiempo, ahí tenemos los 3 censos en Valparaíso. Diciendo un poquito, pero hay una gran cantidad. Y esto lo podemos hacer con, digamos, el censo de 1813, abarca gran cantidad de Chile, gran parte de Chile, y el padronamiento de 1777 también, también muchas localidades del sur. Entonces, esto no se ha hecho, pero esa información está, ya, por ejemplo, las localidades que yo nombraba anteriormente. Y bueno, hay alguna imagen ya de esta matrícula de 1778, ya del padre Alday, de la imagen de la portada. ¿Ya? Bueno, esto también es una fuente genealógica muy interesante y muy importante, porque en definitiva cuando a veces pasan la barrera baja, ¿cierto?, de 1800, a veces, ¿cierto?, no encuentras, cuesta un poco, y a veces, ¿cierto?, los ancestros están en estos centros, ya que básicamente eran los curas, los sacerdotes que no iban a todas las casas, pero como conocían y tenían los registros parroquiales de la mayoría, también tomaban información de ahí. Entonces también ahí hay que poner, no en duda, pero la balanza, ¿cierto?, como toda fuente histórica. Por ejemplo, aquí vemos, ¿cierto?, la matrícula de pardos, ya, o mulatos de la doctrina de la Ligua, de la jurisdicción de San Martín de la Concha, es decir, que pertenecíamos a Quillota.
bueno, vemos los campos, los Valdivia, Ibacache, algunos sotos, varios maturanas o maturanos, ¿ya? Herrera, ¿cierto? Algunos severinos, ¿sí? Y bueno, los más numerosos, ¿cierto? Eran los de apellido Martínez, ¿ya? Aquí en esta jurisdicción. Entonces también es un punto de partida que, digamos, yo a veces ocupo como para hacer genealogía ya, con medio más o menos con esto, ya algunos no he podido encontrar, muchos de otras parejas sí, ya, pero bueno. Y el zoom, ahí me salió el zoom. Bueno, aquí, ¿cierto? Tenemos, bueno, otra parte, ¿cierto? De los, que es la de los esclavos, ¿cierto? En el empadronamiento lo dividían, ¿cierto? En libres y esclavizados, los esclavizados. Y acá podemos encontrar, por ejemplo, varios de apellido Cerda. Por ejemplo, ¿por qué? Porque los Cerda eran dueños de la hacienda, ¿cierto? Que está a la salida de la Ligua, que era la hacienda de la Quintrala. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? El dueño, obviamente, cuando los inscribía y los compraba, ponía su apellido. También hay varios olivares aquí, ¿ya? Por eso yo decía que Quirós no había visto en apellido acá. Pero entonces, por eso el dato era muy, muy interesante. Por ejemplo, ahí dice María Jesús del Marqués, ya que era el Marqués de Pica, porque eran los Sarabia, ya que luego de ellos son los Sarabia y Rarrázaval, ya que son hasta el día de hoy ciertos dueños de varios lugares de por acá. Bueno, eso en cuanto a, digamos, a nombre, a apellido. Bueno, aquí, ¿cierto? Me pasa un poquito más lo que son quizás fuentes gráficas, ya para eh, algunas, por ejemplo, esta es una fotografía, ¿cierto? De Coquimbo, ya ahí podemos ver claramente una persona afrodescendiente de Coquimbo de 1862. ¿Ya? Eh, esta es una fotografía de la Ligua, ya del año 1916, ya es una romería, ¿cierto? Una procesión por el centro, ¿cierto? Ahí el jinete, ¿cierto? Del centro llama la atención y algunos niños en el costado, ¿cierto? Inferior derecho también por su fenotipo. ¿Ya? Bueno, aquí también tenemos otra foto, ¿cierto? Donde el tamborilero, ¿ya? Lo podemos ver ahí un poco más morenito que los demás compañeros. ¿Ya? Aquí tenemos otra foto, todas estas son del archivo del Museo de la Ligua, donde vemos, ¿cierto? Hay una señora en la plaza de la Ligua, una pareja, donde ella muy crespita, ¿cierto? Y con algunos rasgos también de afrodescendencia. Es muy bonita, ya me gusta mucho. Se llama Familias Liguanas en 1920 aproximadamente, y donde podemos ver que la mayoría, bueno, yo la coloricé, ya, la mayoría de los varones, bueno, son morenos, y bueno, y uno en particular, claro, es claramente una persona afrodescendiente, y otros entran como en la categoría, ¿cierto?, colonial, ¿cierto? De los zambos, ¿cierto?, como él, o cholo, ¿cierto?, también como a veces le llaman a las personas como con rasgo indígena, pero muy, 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 muy oscuros de piel. ¿Ya? Esta es de un club deportivo de la Ligua, ¿cierto? Del Club Deportivo Flecha. Ahí podemos ver los dos varones, bueno, a mi izquierda, creo que está a su derecha, ¿cierto? Y el de abajo, ¿cierto? También claramente con una fenotípica asociada a lo afro. Bueno, aquí me pasa un poquito más a lo folclórico, por eso yo le decía que hay que agarrar un poco de todo, eh, de lo que he trabajado. Eh, ¿Quién es este personaje? Bueno, el Achache ya es un personaje muy interesante porque está relacionado, o araucanito, es cierto del folclore tradicional de los pueblos aymara, ¿cierto? Los ayllú de Séquito, del Solor. Bueno, y él tiene un rasgo particular, bueno, que ordena la procesión, el baile, ocupa ciertos estos cueros, o también tiene su cuerda ahí para corregir, ¿cierto? Su lazo, para dar unos buenos latigazos. Y tiene un carácter que es humorístico, ¿cierto? Es desvergonzado, y que se asemeja ya también, por ejemplo, al personaje, ¿cierto? De los negros, en la Pascua de los Negros. Ya está en la Pascua, ¿cierto? Que se celebra en San Fernando. Ya hasta 1950 estuvo vigente, luego se perdió
Margot Loyola, ¿cierto? Contribuyó a retribuir, ¿cierto? Estas son imágenes actuales del Pacto de San Fernando. Entonces vemos, ¿cierto? Ahí la corona del rey con la reina, ¿cierto? Bueno, las papeletas de colores, los cucuruchos, ¿ya? Y también el ánimo, ¿cierto? El ánimo humorístico, un tanto rebelde, que corrige, ¿cierto? Que mantiene un orden, pero que también hace un poco la chacota, como diríamos en buen chileno. Y también está relacionado con los empellejados, ¿ya? Los empellejados del baile de los negros de Lora, ¿ya? Que bueno, es una cofradía muy antigua, ¿cierto? Muy interesante esta cofradía porque digamos como el punto ya intermedio. Si ustedes se fijan, bueno, los empellejados son estos personajes que se ponen cuero pellejo, se tapan, ¿cierto? Representan un poco lo grotesco, lo irreverente, incluso a veces el diablo, pero también ellos, ¿qué hacen? Ellos protegen a la procesión, a la Virgen, ¿cierto? A los andantes, a los músicos. Y bueno, fíjese ahí la peluca, ¿cierto? Que se pone ahí el joven, ¿ya? Por algo se pone esa peluca, ¿ya? Y los cucuruchos, ¿cierto? También tienen la relación. El cuero, ¿cierto? Tiene la relación con los achaches. Y bueno, aquí no alcanza a aparecer, ¿cierto? La mujer, ¿cierto? Las mujeres, pero las mujeres se pintan su cara completamente de negro y sus labios rojos, hacen lo que hoy conocemos como un blackface, ¿ya? Eh, Aquí tenemos, ¿cierto?, a otros personajes, ¿cierto?, en el tradicional folclore, que son los diablos danzantes, que están entre los bailes chinos, ¿cierto?, patrimonio inmaterial de nuestra zona central, el norte chico, ¿cierto?, la ligua, y también sus bailes chinos. Fíjense ellos también, ¿cierto?, con sus máscaras de cuero, muy parecido a los empellejados, y en otra zona totalmente. Entonces, a ellos se les llamaba los diablos sueltos, y que casi lo mismo hacían los diablos, ¿cierto? Mantenían el orden, tocaban el tamborilete a veces también. Bueno, esta es una fotito, ¿cierto? Que me gusta mucho, no se ve tan bien, la verdad, la agregué, ¿cierto? De pura pasión, pero bueno, esta es una foto de Andacollo, de 1910 aproximadamente, donde se ven, ¿cierto? Los bailes, bueno, los bailes chinos de Andacollo, donde emerge toda esta tradición. Y bueno, bueno, la foto, ¿cierto? No es que, a veces, ¿cierto? Es una reflexión que yo hago en uno de los artículos, todas las fotos estén manchadas, ¿cierto? Sino que realmente hay personas muy morenas, entonces es interesante eso. Aquí es cierto que una fotito del otro baile chino, estos son también de la zona central. Ya podemos ver ahí también varios varones con una fenotípica que podemos asociar. ¿Ya? Y bueno, esta, ¿cierto? Una que esta causó harta polémica cuando la publiqué. Porque, digamos, algunas personas siempre creyeron que ¿cierto? La mujer afrodescendiente que tiene el banderín, como que fue intencionalmente pintada de negro, digamos, como para ¿cierto? Crear eso. Entonces lo asocian mucho, pero bueno, esta colorización la hizo una persona profesional, entonces es interesante cómo se va dando la discusión sobre los afros, sobre si existe o no. Y esta es una fotografía del baile chino de Pachingo. Ya Pachingo está en Coquimbo, ¿ya? Pachingo en 1813 tenía aproximadamente un 50% de población afrodescendiente. Entonces, bueno, ahí está la evidencia, ¿cierto?, de por qué eso. Y bueno, esta foto, ¿cierto? Para terminar, ¿cierto? Son los bailes chinos de San Felipe, ya de Valle Alegre, donde también, ¿cierto? Vemos, bueno, agachadito, ¿cierto? Al lado, bueno, en su izquierda, si no me equivoco, al final, aquí donde tengo el cursor, también es una persona claramente afro. Entonces, bueno, ¿por qué paso, ¿cierto? A estas fuentes? ¿Ya? Porque en definitiva, después de 1818, del decreto de la chilenidad, es muy complejo rastrear a los afrodescendientes. ¿Por qué? Porque ya no se inscriben, ¿cierto? Como negros, como mulatos, como zambos, como cholos, sino que más bien todos son inscritos como chilenos, como americanos, comienzan a aparecer a veces esa denominación. Entonces, a veces un poco un tanto complejo hacer eso y hay otras fuentes que podemos utilizar. Entonces, es algo que también se está ahora haciendo. Y bueno, eso es lo que tenía preparado. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Interesante.
Sí, muy interesante, me encantó tu charla, Sí, Carlos. Yo desciendo de la Ligua, mi ancestro se llamaba Pedro Advíncula Chacana. ahí está el Él, apellido. Pedro Sí, Advíncula Chacana, sí, yo desciendo es de él. él Sí, llegó a Puyalli y él pero es uno si de yo no tengo... Ay, ¿me puedes uno dar? de Porque yo tengo muy poca información de él. los descendientes de él viven en la chimba y tienen el pelo motudo, así, pero el patito Chacana, él es un profe de educación física, yo lo conozco. Ellos son los chacanas que descienden paternalmente de ese Pedro Advíncula, Sí, qué Chacana. emoción. Mira, y también lo que pasa es que mi familia, mira, yo soy una mezcla de tantas partes. Mira, mi abuela es Quiro, ellos son, por parte de mi papá, casi la mayoría son de la Ligua. Mira, mi bisabuela, mi abuela, ella desciende más de, mi bisabuela medía 1,75 m, para la época, estamos hablando de 1910. Ella tenía el pelo bien motuito y ella tenía los ojos verdes, pero era Claro, blanca, un mestizaje. era muy blanca, porque también Claro, tenía españoles con italiano. Ahí, pero ese es el mestizaje. mi bisabuela, su pareja, era palestino. Claro, ese Se casó sí, con los claro. palestinos, mira, mi bisabuela vivía al frente de la casa donde venden los helados, esos famosos helados de la Ligua. Leo Ligüen. Sí, ya. Los palestinos en esa época, que son la familia Zabal, llegaron a esa Sí, casa. Y mi bisabuela vivía al frente. mira qué interesante, oye. Tengo todo ese Sí, dato. qué Y ya, pues, buena, ¿no? Sí, y buenísimo. mi otra parte vivía como por la plaza hacia abajo. Y tengo, ya, bueno. Y de la otra parte, por parte de mi mamá, yo también tengo un ancestro que se llama Manuel Contreras Milla, ¿ya? Y resulta que yo tengo una foto del hermano de mi bisabuelo. Bueno, y a mi bisabuelo le decían Tizón. Ay, ay, ay. Él era tabartalero, ¿ya? Y yo tengo una foto del hermano de él, y el hermano era así, bien moreno, y tenía también los ojos verdes. Qué interesante. Así que no, y armé las fotos, te juro que es que acá siempre hablan más de la zona sur, de cuando salía la Ligua, ¡ay, qué emoción! Porque como que es que es entretenido esto, así que te lo juro, una mezcla de tantas cosas, ¡ay, qué entretenido! Sí, totalmente, totalmente. ¿Sabes qué? Me encantó, me encantó tu charla, te juro, porque mostrar fotos, hablaste y qué entretenido, ¿sabes? De eso. Yo Me el alegro único, mucho, muchas gracias. el único dato que yo tengo de don Pedro Vincula Chacana, que él participó en 1840 en una cuestión de, como una votación, que lo tengo el papel, que fue en 1840 que él participó, que están aquí en la biblioteca del es Congreso Nacional. Esa es la única fuente que tengo que me sale él, que Oye, eran, qué buena. es lo único que tengo de él. Nada más, no tengo, lo buscaba, y igual es difícil, pero qué interesante Sí, de saber. hecho, sí, el Pedro Advíncula, por ejemplo, yo todavía no he podido pillar. Yo el registro que tengo de él es nombrado, ¿cierto? En un Sí, registro de bautismo. Pero no tengo, ¿cierto? Más del, ¿cierto? Su registro, ¿cierto? De bautismo, o, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé, ¿cierto? Si él habrá sido un afrodescendiente. Yo pienso que sí, por la mezcla, ¿cierto? De ellos, pero no, lo que sí es que sé que tenía una relación con Perú, ya que ah, ya. aparece también ahí en el registro. Sí, pues sí, yo me hice el examen de ADN y me sale mucha gente también del Perú. Ah, claro. Bueno, Ahí está. muy Muchas interesante. gracias. Me alegro mucho, ¿no? Muchas Gracias. gracias a ti. Ya está. Ay, qué emoción. Carlos, Sí, dígame, le escucho. em, yo soy cerda, pero de Linares, pero también soy cerda. Tú mencionaste el apellido, pero no me quedó claro bien cuál era el rol de los cerdas. Mira, bueno, la ligua, ya, bueno, interesante esta ligüita, es chiquitita, pero es súper interesante históricamente, porque en definitiva es como una extensión de Santiago. Entonces, los encomenderos, ¿cierto? Bueno, los capitanes más importantes de la conquista, por ejemplo, uno que venía con Pedro de Valdivia, que es Gonzalo de los Ríos, a él se Ujú. le entrega la encomienda de la mitad de los valles de la Ligua. Ya, Entonces, esta encomienda subsiste en su hijo Gonzalo de los Ríos y luego en Catalina de los Ríos y Lisperger, ya que se emparenta con los Carvajal, ¿cierto?
Y eso, ¿cierto? Sus descendientes ya se emparentan con los Cerda, y los Cerda son los que heredan esta gran hacienda, que es la hacienda de, bueno, que, se llama, oh, donde, bueno, sacaban, uy, ¿cómo se llama? Bueno, bueno, que es la hacienda de la Ligua que, que conecta con Cabildo, ¿ya? Ya. Entonces ahí es donde él tenía muchos indígenas encomendados, es decir, que vivían en su hacienda, le trabajaban, tenían que rendirle un tributo anual, y dentro de eso también tenía algunos esclavizados que trabajaban en labores agrícolas principalmente. Por ejemplo, trabajaban el cuero, el cebo, ¿cierto? Bueno, a veces orégano, exportaban también, interesante, cáñamo también. Entonces, esos son los cerda, que, bueno, hasta el día de hoy, ¿cierto? Tienen ahí la hacienda, ¿cierto? Hoy día hay más que todo paltos, pero tienen como un pequeño espacio de museo donde hay algunos grilletes de esclavizados, bueno, y otros elementos antiguos que esa familia ha conservado. Ya. Será una hacienda, se llama El Ingenio, ¿no? El ingenio, eso es. Esa es. El ingenio, que pensaba, por eso pensaba que se Sí, extraía, porque los ingenios azucareros, ¿cierto? Los ingenios sí. mineros. Entonces, porque desde allí, ¿cierto? Gonzalo de los Ríos instaló un viñedo, ¿cierto? Y plantaba caña de azúcar, que era otra de las cosas que se exportaban, muchísimos quintales, ¿cierto? Por Valparaíso, y que también se trabajó. Pero eso está más que todo como en la memoria oral. Ya no, la verdad que no hemos registrado documentos donde, ¿cierto? Explícitamente, ¿cierto? Se diga que se trabajaba ahí con tantos esclavizados. No, no hay algo explícito, más bien está en la memoria oral. Como también, por ejemplo, está lo del tema de la Cueva del Negro, que está aquí a la salida de, llegando a lo que es Pichidangui, es la historia de un africano que se escapa de la Quintrala y desde allí comienza a saltar en el camino, vive de este cimarronaje y de asaltar, y que, bueno, es ajusticiado por las personas finalmente. También hay otro caso interesante acá geográficamente hablando, ¿ya? Que es que la sierra, ¿cierto? Que actualmente se llama el Chache, es una sierra, la sierra de la cordillera de la costa, se llamaba, ¿cierto? El Instituto Militar le llamaba, ¿cierto? La Sierra del Curichi Lonco. Es como la Sierra del el Lonco Cabeza de Negro. Entonces, ese es un linaje que yo también rastreé, y los Curichi Lonco aparecen como indígenas, no como mulatos, pero es algo interesante lo que pasa ahí, porque hay un estudio, ¿cierto?, de Milton Godoy, del doctor Milton Godoy, que es liguano, pero trabaja en la Universidad de Tarapacá. Él, bueno, y ahí conecta con mi historia familiar, ¿ya? Donde un grupo de indígenas, ¿cierto?, los Luan, ¿cierto?, heredan el Cauco, o, ¿cierto?, son los mandones de acá de Puyay, de Vallehermoso, y este Luan ya es impugnado, ¿cierto?, su posición, porque él trabaja y es yunta de un mulato, del mulato Eugenio Carroza. Entonces, cuando yo rastreé a este mulato, el Eugenio Carroza, también, po, son los mismos padres y apellidos y todo, pero me aparece como indígena, pues, en la partida de nacimiento. Entonces, a veces pasan estas cosas, ¿cierto?, que podemos ver. Pues entonces, la familia Carroza, ¿cierto?, que he visto yo, ¿cierto?, ese linaje, claro, ellos claramente tienen una tendencia más a lo afro que a lo indígena, pero por eso este estudio que se hizo sobre los afroindígenas es importante, porque claramente en nuestro país no podemos hablar, ¿cierto?, de una cuestión total, ¿cierto?, en lo cuanto a lo étnico, sino que somos realmente un todo, pero con muchas partecitas. Algunos tienen como más partecitas de otros, hablándolo así muy simple, pero en definitiva la diversidad genética es muy grande, ¿ya? Entonces es interesante eso. Gracias por su Eh, pregunta. un tema que me acordé por esto de la ligua, eh, estaba buscando una foto, aquí no la pude encontrar, en alguna parte la tengo, pero en mi Facebook la tengo, de una familia mapuche que aparece con un niño en brazos que es negrito.
Ah, claro, Negrita. sí, mira, esa foto es súper buena y también es súper debatida por el tema del yodo, ¿cierto? Como la mancha que le hacen al que lamentablemente a veces ocurre con las fotos antiguas. Entonces, pero hay varios archivos digitales que uno puede, por aquí tengo una foto súper buena de una mujer, una en particular, ¿cierto? Una mujer mapuche. Y lo otro es que, hablando de esto de la ligua también, recordé que cuando estaba, bueno, cuando iniciamos la digitalización de los expedientes matrimoniales de Quirihue, venían amarrados con cáñamo. Entonces, eran, Ah, eran unos rollos de papel que ya tenían tal vez 200 años fácilmente, que habían wow, sido amarrados en esa época y ahí quedaron para siempre. Y resulta que me puse a buscar la historia del cáñamo y hice una publicación por ahí después. Y el cáñamo justamente se producía en la Ligua. sí, Y hubo una muchísimo. empresa bastante importante, productora de cáñamo que estuvo en la Ligua y fue importante a nivel sudamericano, porque de ahí Sí, exportaban el cáñamo de hecho, y de hecho las sí, parroquias, todo este cáñamo que andaba yo guardé, nunca boté esas amarritas de cáñamo, las tengo por ahí en un tarrito, porque al final también es parte del patrimonio, y claro, y después se totalmente. perdió. Sí, pues no, es algo que, bueno, sí, totalmente, bueno, con el tema de la prohibición, ¿cierto? Internacional de la cannabis, el cáñamo terminó sufriendo. Entonces, Mm. aquí, ¿cierto? La Ligua conecta con los Andes, ¿cierto? San Felipe, hacia la cordillera, y bueno, los Andes, San Felipe también, muchísimas empresas de cáñamo y usos que se le daba, por ejemplo, como que todo lo vegetal que le sacaban, con la semilla, ¿cierto? Se lo daban a las gallinas, incluso de alimento, y se ponían súper ponedoras, decían los caballeros. Y también, bueno, lo ocupaban, ¿cierto? El cáñamo en general para otro uso. Entonces, bueno, aquí hay una foto interesante que, bueno, es de una familia mapuche, ¿cierto? Están en la universidad se llama Tipos Araucanos, 3 generaciones. Entonces, bueno, ahí también, ¿cierto? La mujer es muy morena, ¿cierto? Y es parecida me recordó la foto que tú comentabas, que es esa guaguita en el centro. Sí, sí, y se notaba la diferencia, era grande, se notaban la diferencia de la Había una gran familia mapuche diferencia. y este niño que estaba en brazos, que era negrito, bien negrito en realidad. La estaba buscando y no la puedo encontrar. Pero en Sí. este libro, en este que está aquí, que se llama Evangelizar, Civilizar y Chilenizar a los Mapuches, ahí hay algunas fotos justamente que aparecen algunas familias mapuches Ah, y buenísimo. con algunos niños o algunos miembros que son Sí, bastante mira, morenos. fíjate que bueno, hay un dato, ¿cierto? No, hay que seguir indagando, pero hay un dato de que en San Felipe había una mujer esclavizada que cada vez que iba a parir, ¿cierto? Dice el documento, ella le daba a sus hijos a una machi. Y Mm, esa machi los cuidaba, ¿cierto? Los criaba y cuando ella volvía, ¿cierto? Le decía a su amo que ella había mal parido. En definitiva, era su forma de proteger a sus hijos, porque legalmente la esclavitud se heredaba de madre a hijo. claro. Entonces, esa era también una forma de poder protegerlo en ese aspecto. Que bueno, de hecho también hay un dato, ¿no? La Montserrat también lo maneja, que es bueno, en el sur, ¿cierto? Había una machi también, muy, muy poderosa en un momento. Hay un viajero que la describe como una machi, bueno, una mujer de tipo africana pura, y le llama el viajero. Entonces, bueno, hay muchas cosas interesantes ahí. Bueno, de hecho, entre los mapuches hay un relato, un epeu, que es sobre el Chompalhue, ya que, bueno, en específico el Chompalhue del lago Budi. Y ese Ah, Chompalhue, en su relato, es chiquitito, la descripción es pequeño, negro, ¿cierto? Moreno y crespo.
él vive en el lago Budí, y lo que hace es que cada cierto tiempo rapta una princesa, dice en la descripción, una mujer, una niña, una adolescente, no sabría decir, mapuche, e intercambia, genera un trueque, ¿cierto? Le entregaba a los mapuches una gran cantidad de pescado. Entonces, y de hecho, chomp significa como motudito, la chompa, Claro, la champa que dice, bueno. Bueno, entonces es súper interesante eso. Bueno, también los mapuches distinguen, ¿cierto?, el curiche del curihuinca, porque el curiche, ¿cierto?, es el africano o el negro, la negra que se ha integrado al pueblo, al che, a la gente. En cambio, el curihuinca, ¿cierto?, el negro blanco, el negro europeo, el negro conquistador, el negro extranjero, es como el negro Juan Valiente, ¿cierto?, que en definitiva viene del lado del español y, y pelea contra el mapuche. claro. Ese Juan Valiente, bueno, yo no me acuerdo dónde lo leí en realidad, pero buscando por ahí alguna información, decía que era natural de Grecia y era era sirviente de Pedro Valdivia. Claro, Y llegó aquí, cuando llegó con Pedro Valdivia, como era, a pesar de que era un esclavo o sirviente de Pedro Valdivia, era soldado, que al final igual fue un soldado. Y cuando en la primera entrega de encomiendas que hubo a los conquistadores, a él se le entregó claro, por exactamente, derecho como conquistador, porque llegó como conquistador, parte del claro. equipo del grupo conquistador, se le entregó una encomienda bastante grande también, similar a al resto de los soldados, y otro soldado que era apellido Jerónimo, que tenía un rango mayor, que era español además, puso una demanda que después traspasó a los hijos para quitarle las tierras porque era un negro. Claro, ¿Ah? Y él exactamente, que el hizo negro lo legalmente posible, era esclavo. claro, hizo lo posible por porque el rey le quitara las tierras porque era un negro esclavo, pero el rey lo consideraba, a pesar de que era el sirviente de Pedro Valdivia, lo consideró parte de los conquistadores, del equipo del grupo de conquistadores, y le cedió también el mismo derecho que al resto. Y este Claro. Jerónimo, que no recuerdo el apellido, eh, puso reclamos, puso demanda y todo, eh, Grito en el cielo. hasta al final, bueno, este Juan Valiente se casó con una hija de españoles y eh, el Juan Valiente le traspasó toda la tierra a su esposa y ahí no se la podían quitar, pero Claro, este gallo, bueno, después Juan Valiente murió y el Jerónimo siguió igual peleando por quitarle las tierras y creo que, bueno, por lo que leí ahí, hasta el hijo de Juan Valiente seguía peleando después con los hijos de este gallo por esa tierra, porque él quería quitársela a toda costa y seguramente traspasó esa odiosidad a los hijos también. sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, ahí toca un tema bien interesante, que podemos extrapolarlo hasta el día de hoy, que tiene que ver con el prejuicio y el racismo, Claro, ¿ya? Y que se mantiene, y la visión. Entonces, ¿cierto? Esta visión afrocentrada, ¿cierto? Propone, ¿cierto? Valorar y también, claro, el trabajo trata de, si tiene que ser lo más riguroso posible para, ¿cierto? Entregar, ¿cierto? Esa certeza también de no divagar, ¿cierto? Es decir, ya fueron uno, fueron dos, fueron 1000, fueron 5000, entonces por eso a veces hay que ser muy exhaustivo en ciertos detalles. Y si tú te fijas, claro, hasta la actualidad, por ejemplo, ¿quién no, un compañero, ¿cierto? Que le decían el negro curiche, ¿cierto? claro, O la negra curiche, y ese era el denominador de lo feo, ¿cierto? De lo grotesco. Y esa, digamos, visión es una visión netamente, ¿cierto? Del europeo, que veía, ¿cierto? Al negro de esa manera, ¿ya? Y de hecho lo utilizaba, ¿cierto? En las procesiones como la demostración de eso también. Entonces, claro, y bueno, y Sí, también ahí ocurre este sincretismo súper interesante, que es que ellos también, por ejemplo, cierta parte ¿cierto? De los Yoruba o de los Bantú o de los Congo, ellos se ponían, hacían sus diabladas ya en África, por decirlo así. Entonces, también ahí no es tanto el choque,
algunas veces con ciertas cosas, y el africano aprovechaba esos espacios, y de hecho las cofradías de negros, ¿cierto? Se terminan convirtiendo en cabildos de negros. Cabildos de negros, con las cofradías lo que hacen es comprar la libertad de sus hermanos de la cofradía, 1 o 2 veces al año. Entonces al final las cofradías también son peligrosas, digamos, porque el español vivía, digamos el español, el blanco, vivía con el miedo latente de un alzamiento del indígena o de su sirviente, ¿cierto? Africano, ¿cierto? Negro mulato, vivían con ese miedo. Entonces, el acta del cabildo, ¿cierto? Los vecinos de Santiago constantemente, una y otra vez, se preocupan de esto, ¿cierto? No sé, de que vieron indígenas y negros conversando, que los vieron, ¿cierto? Generando ciertos planes, o entonces intentan tenerlo mucho bajo control y viven con este miedo. Y claro, cómo no, ¿cierto? Si tú tienes una persona, ¿cierto? En ese esclavizada, o en esas condiciones. Sí, esa foto es. Esa foto de la Oye, pero película. si yo tengo mi primo hermano, mi primo se parece al actor Forrest Whitaker. Es igual, lo ubican, el que hizo El último rey de Escocia. El que sale en Búsqueda Implacable 3, The Crying Game, esa película. Mira, búsquela. El juego de las lágrimas. Sí, Juego de ella. A mi primo lo molestaron toda la vida, le decían, ándate negro, negro curiche, porque él es igual, y lo molestaron, yo creo que hasta grande, él se llama Eduardo, le dicen negro, negro para acá, negro para allá, negro Claro, para pues, eso, todo eso el, subsiste. Sí. todo Sí, pues el entonces, bueno, rato, tenemos también esa dicotomía de que, bueno, por ejemplo, negro. mi papá, ¿cierto? También es súper moreno, y mi mamá le dice el negrito, ¿cierto? Le dice negrita de cariño, pero también está la otra parte. Entonces, tenemos esa dicotomía dentro de la chilenidad que, bueno, es una idiosincrasia Oye, que... Mi primo de mi, verdad es igual, si yo porque él es más bajito, yo le digo, soy el mini Whitaker chileno. Igual, sí, es igual, si lo buscan, es igual. Te voy a oye, mandar una- mi mamá, bueno, mi papá es moreno, y mi mamá me contaba, bueno, hace mucho tiempo me contó que cuando mi mamá dijo que estaba pololeando con mi papá, mi abuelita, porque era Estuardo, ella pues, entonces ella le decía, no quiero nada con ese negro, sácalo de aquí, le decía, no, no, aleja, no, no te quiero ver con ese negro aquí en la casa. Y claro, y mi abuelita, o sea, mi mamá me contaba después que bueno, después mi mamá quedó embarazada, nací yo, ella estuvo 6 meses que no se acercaba a mí, porque yo era hijo del negro, ¿cachai? Oh, oh, Entonces, mi mamá me contó eso después. qué fuerte. Y, y mi abuelo, mi abuelo Amadeo, le decía, ya hombre, pero si el niño no tiene la culpa, le decía, si es tu nieto, no, porque es hijo del negro ese de allí, decía. Y, y dice, mi mamá, Oh, como que siempre bueno, yo siempre como tuve mucho apego con mi abuela, me decía, pues yo no sé, ¿por qué le tenéis tanto cariño a tu abuela si ella de chico te despreció? Me decía. Oye, pero si a mí me pasó con mi familia, que yo le decía, no, si somos chacón. Y yo decía, ya, yo buscaba en la lengua chacón, le dije, en la lengua no hay chacón. Y no, pues y era chacana, era chagana. lo cambiaron, le ponían chacón. Y era Mira, chacana. Y mi abuelo, como que, digo, pero si son chacón, y no, no, si yo le digo, son chacanas, si son chacanas, chacanas, chacanas. No, si son chacón, no, chacana, le digo por la chuta. Y ahí me empieza a pelear de verdad, te juro que da rabia, ¿por qué? Si es chacana, ¿por qué le cambian? Se ponían chacón, de verdad, estaba mucha no sé, no hay que ver. Claro, es que se veía distinto, es otra claro, visión sobre era los otra visión. linajes, ¿no? Sí, y todavía como que no, si no somos Sí, chacanes. subsiste. Wow, Sí. sí, no, es heavy, es heavy esa negación. Y de hecho existe en todos los, digamos, en lo indígena y en lo negro. Entonces, eso, digamos, compartían esa condición, y lamentablemente, claro, comparten también esa discriminación. Entonces, incluso la abuelita a veces pasa, ¿cierto? Ay, Sí, qué bonito, qué más blanquito, ¿cierto? hoy sí te dicen como, ah, es Entonces, que tiene el pelo rubiecito. claro, entonces es loco eso que pasa en Chile, sí. Sí, es muy raro, sí, es como así. Somos mi mamá es morena. Entonces a mi mamá siempre la molestaron porque mi mamá es del apellido Sutherland. Ya.
pero mi mamá es más morena. Y yo le digo, pero mamá, no te urja. Entonces, es como, y mi mamá igual al tío Emilio. Eso, así es mi mamá. Y Entonces, siempre, están emparentados con ellos, ¿no? sí, sí. Es igual, tiene la misma. Entonces le decía, pero mamá, ¿qué tienes? Si tú eres así. Porque siempre como que se imaginan que iba a aparecer un Sutherland como de 2 metros, un vikingo. Es como lo que le pasó a los Andoanegui. Entonces, como un estereotipo, mi mamá dice que estereotipo de las personas, que se crean en su cabeza esas cosas. Y le dije, nosotros somos mestizos, tenemos de todo, así como que metieron toda la olla, y ahí salió un, no sé. Pero no hay que ver, es de donde uno Sí, viene nomás. totalmente. El Sí. presidente Juan Luis Sanfuentes Andoanegui, ¿Mm? su tatarabuela era una mujer mulata esclavizada, de Quillota, de apellido Barrenechea. Y ella es la que, bueno, después bueno, la verdad que es interesante ese caso. De hecho, ahora el segundo semestre va a salir un documental, se llama de Ancestros Extraordinarios, eh, del creador de Tebo Díaz, del creador de La Bestia. Y bueno, ahí hablamos del caso de los Andoanegui y su relación con esta mujer mulata, ¿cierto? Que en definitiva su hijo van teniendo el apellido y es porque se relacionan con uno de los hijos de Andoanegui. Y uno de estos descendientes de esta mujer es este presidente chileno, ¿cierto? Eh, y eso es súper potente, igual, bueno, porque tú a él lo miras y no tiene mucha fenotípica. Por ejemplo, otro presidente que tiene ascendencia afro es Manuel Montt. Bueno, Manuel Montt, su hijo Pedro Montt. A ellos le llamaban, ¿cierto?, los negros, ya porque incluso cuando un viajero estadounidense, bueno, viene, les dice directamente que los encuentra con una ascendida proporción de sangre negra. Y si tú buscáis los distintos retratos de Montt, hay un ¿Mm? retrato que es en negro y crespo, o sea, más morisco, digamos, y otro que está súper blanqueado. Entonces, eso es algo que pasaba en la pintura chilena y que pasaba también, hay algunos casos de, por ejemplo, del fray, ¿cierto? San Martín de Porres, ¿cierto? Que tú lo ves en Quillota y tiene el pelo café y es blanco, y él fue el primer santo negro de América, ¿cierto? En Perú ocurrió eso. Entonces, ese blanqueamiento es potente y sobre todo en las familias, ¿cierto? Digamos, acomodadas del país, obviamente tienen relación ya con, todos los apellidos que uno podría decir ahora, no todos, pero gran mayoría, que no sé, son personas de grupos acomodados, etcétera, tienen una relación con los grupos, por ejemplo, aquí en Zapallar, los Correa, los Gandarilla, aparecen constantemente los ríos, constantemente en Irarrázaval, bueno, Chacón incluso también. eh, bueno, es muy interesante eso y claro, porque en el fondo hay un mestizaje profundo en el pueblo popular, pero cuando tú miras ciertos otros grupos socioeconómicos, el mestizaje no es tan profundo, ¿cierto? Y la fenotípica tampoco es tan morena, ¿cierto? Y eso lo vemos y es evidente. Entonces tiene que ver también con ese alejamiento de los grupos, ¿cierto? Acomodados, ¿cierto? En definitiva de esta sociedad un tanto piramidal en todos los aspectos que intentaba ser piramidal, ¿cierto? Pero que igual el mestizaje, entre medio, ¿cierto? Hacía lo suyo y en familias muy acomodadas, ¿cierto? Tú puedes ver, ¿cierto? Personas muy morenas o muy crespas y existe, porque imagínate incluso que Ricardo Claro, no sé si fue usted, creo que fue el grupo de ustedes, que hizo una charla sobre la dio Cristian Cofré, sobre cómo el negro se integró a través del mestizaje a la sociedad chilena y ellos, Cristian Cofré habla como de un grupo, él le llama como de afro-mestizo de élite, casi que en definitiva que sus abuelos eran esclavizados y ellos, ¿cierto? Sus nietos eran libres y sus bisnietos ya algunos lograron ser diputados, ¿cierto? Doctores, profesores, entonces se Negro fue, que después es abogado médico. claro. Claro, Mm. entonces es interesante también esa otra parte que, bueno, por eso te nombro a Ricardo Claro, ¿cierto? Una persona obviamente actualmente económicamente muy potente. También la esposa, ¿cierto? De Frey, no me acuerdo el nombre de ella, discúlpenme. También en su genealogía, Martita, en esa investigación arrojó afrodescendencia y el actor, el Valenzuela, ¿cierto? Que le decía el Manguera,
que salió de Manguera, él Gonzalo. también, el Gonzalo, también él arrojó en su árbol genealógico. Entonces, súper interesante cómo cruza, esta afrodescendencia cruza toda la sociedad chilena, en Oye, distintas direcciones. Perdóname, ¿qué presidente te referiste en el primer caso? A Juan Luis Sanfuentes Andoanegui. Ya, pero ¿qué presidente es el que tiene relación con él? Dijiste el presidente. O No, el pues presidente. él fue presidente El de Chile. presidente, dije, mi ignorancia es Sí, total. sí, no, no se preocupe. Él fue presidente de Chile a principios de 1900 y antes de él, ¿cierto? Pedro Montt y antes Manuel Montt. Entonces, esos tres que nombré, ¿cierto? Yo por lo menos lo hemos detectado ahí con su afrodescendencia. Entonces, interesante también eso, pensar que hubo presidentes, bueno, independiente, ¿cierto? Lo que haya pasado con ellos o no, cómo las personas esclavizadas también, bueno, algo que se estudia, hacen lo que es como un ascenso social, ¿ya? Porque también tenían un hambre, digamos, empatizando un poco, una voracidad, ¿cierto?, de superación, ¿ya? Y junto con eso, ¿cierto?, eso es muy parte del chileno, ¿cierto?, esa idiosincrasia de la superación, de superar lo difícil. Y otra cosa, ¿cierto?, es que también ellos, bueno, muchas veces tenían que, la mayoría, comprar su libertad. Entonces, en otros casos, incluso, digamos, en lo profundo de la colonia, 1620, 30, 40, 1600, en ese momento, cuando la mayoría era esclavizado, existía un mecanismo legal que era una carta de blanqueamiento o de blancura, ¿ya? Entonces ellos andaban, ¿cierto? ¿Verdad? Gráficamente, ¿cierto? Literalmente hablando, con un documento que era su carta de blancura. Entonces, ellos, ¿cierto? ¿Cierto? Los jueces, los fiscales, los alcaldes, ellos eran, digamos, blancos o aceptados en la sociedad, pero en definitiva su fenotípica era de una persona afro. Y, ¿cierto? Hay un trabajo muy interesante también, ¿cierto? Una historiadora que habla sobre, digamos, se llama Los rostros del honor, ¿ya? Lo leí hace mucho tiempo, no me acuerdo la autora, pero ella, ¿cierto? Plantea cómo había un rostro, ¿cierto?, que tener ante lo público. Y a veces en dinámicas sociales, ¿cierto?, tan comunes como una chingana o una fonda, ¿cierto?, uno acusaba al otro de que era descendiente de un esclavo, o de un negro, o de un indio, ¿cierto?, pero principalmente tenía que ver con lo negro, ¿cierto?, como la ofensa de la persona, en tanto que esa persona tenía su carta de blancura, entonces él defendía a morir, ¿cierto?, que era una persona blanca, pero entonces son cosas súper potentes que existen ahí en nuestra historia. Por ejemplo, está el caso se llama El hijo del rey de Guinea, ya que en el terremoto de 1648, si no me equivoco fecha, un gran terremoto que destruye la mayoría de Santiago, él, ¿cierto?, se libera, ¿cierto?, y se escucha gritando en medio del terremoto que él es, ¿cierto?, el hijo del rey de Guinea. Por ejemplo, también hay una monja, muy interesante ese caso, ¿cierto? Que ella ¿cierto? La traen del sur como esclavizada indígena, pero que era, ¿cierto?, tan morena, ¿cierto?, que la llamaban negra. Entonces también ella, casos muy, muy así particulares, que siempre se destacaban, porque, bueno, esa no era digamos, la tónica, ¿cierto?, la dinámica. Por ejemplo, en los registros notariales de Valparaíso también, capitanes que mandan a buscar a sus hijos, ¿cierto?, que han tenido con mujeres esclavizadas de otros lugares, por ejemplo, o a veces capitanes. Por ejemplo, lo traen pasó con Cristian Cofré, yo creo, que yo publiqué un testamento, era antiguo, 1755, algo así, era de un capitán de Quillota, era un ancestro del po. Ese ancestro estaba dejando, ¿cierto? Le estaba dejando una herencia un hijo, uno de sus hijos, que era un hijo mulato, y entonces que no era muy común, ¿ya? También se han visto casos de entrega de terrenos, incluso como compensaciones. Hay uno súper interesante que le dan, ¿cierto?, 500 pesos por sus servicios y además, ¿cierto?, una cierta cantidad en oro, que en oro o en plata según lo requiera. Entonces, bueno, hay muchas cosas interesantes que uno podría seguir ahí ahondando. yo tengo Sí. ancestros también. El negro, yo no tenía idea. Un amigo de este grupo me contó y empecé a buscar.
Y tengo un abuelo, no sé si es el 9º abuelo, el 11º, pero por ahí va, eh, que eran mulatos libres. Wow. Y sí, en la zona de Elqui, ¿ya? Elqui, ah, claro, no, sin duda. Claro, por allá hay harto. Mira qué Y interesante. sí, está, es por el lado de la familia Trujillo, que está Lázaro Álvarez de Tovar Rodríguez, casado con Francisca Lares. Ellos eran mulatos libres Claro, y, ¿sí? sí, no, disculpe que la interrumpa, que los Tovar aparecen mucho como mulatos en Santiago y en esta zona, entonces por eso hago al Claro. tiro ese. También hay Y, tobar en Pumanque, hay muchos tobar en Pumanque. Yo que estudio también en esa zona, también hay correa y tobar hay mucho en esa zona. Para que si igual alguien quiere de su... Qué interesante, Marieta, y disculpa que por ejemplo, claro, y tú, bueno, ¿quién lo habría pensado, cierto? ¿Cierto? Como que uno claro, siente a veces mira, cierta... mi abuelo era norteamericano y él se casó con una señora del norte de Chile. Ella era copiapina, pero su padre eran de Elqui. Y ahí está todo ese Ahí conecta. ahí conecta, claro. Y yo he visto otros familiares relacionados que vienen de la misma rama, y hay una prima que se pierde en cualquier país con africano, digamos, porque es muy moreno, pero muy Claro, moreno. ¿Ah? claro. Y entonces, y en su familia, o sea, y en la parte de la familia de ella, yo creo que venía por dos lados lo de los morenos, digamos. Por eso Claro, se saltó tanto. ¿Mm? claro, totalmente. Pero no he podido, bueno, ahora encontré más antecedentes. mm, Tenían él era metalero, era como herrero, algo Era un así. herrero. Sí, un herrero, sí. No, bueno, Y un herrero tenía una buena situación, digamos, para la época. No era mala. De hecho, era un oficio bastante reconocido. Y en ya, general pasaba que los mulatos, ¿cierto? Se agrupaban en gremios. Entonces los sí, herreros, eso los carniceros, ¿cierto? claro. Y eso les permitía a ellos tener una cierta autonomía y buen pasar. Qué interesante, mira qué interesante. Claro. Él compró ahí en el Valle del Elqui un terreno, una chacra, dicen Claro, una Quilacán. chacra. Mm. Ese es un Y notarial, debe ser un notarial, ¿no? claro, en el septiembre de 1692. Ah, no, wow. No, Mm, súper, uf, sí, no, tremendo. sí. Qué Así, interesante, ¿no? Y sabes qué, muy también, bueno, no he entrado a él que al norte chico, ¿cierto? Pero también no es tan común, ¿cierto? Ver mm, afrodescendientes comprando propiedades, porque en definitiva, ¿cuántos pesos le habrá claro, salido esa propiedad? Unos 200, 300 pesos, dependiendo del tamaño. claro, seguramente. No, Eh, no lo eh, entonces, bueno, eso es algo bien interesante. Muchas gracias, Marieta, por su testimonio. de que, Hola, perdón. Hola, hola. ¿Hay alguien dijo hola, hola, hola? sí, yo, hola. Hola, Eh, Rodrigo, sí, Rodrigo, sí. Mira, yo soy de Vallenar, de Vallenar. de la tercera región. Claro, claro. Y, sí, y yo principalmente veo familias que son del Valle del Huasco. Claro, me imagino, sí. Sí, pues. Y bueno, y yo por ahí tengo unos parientes que son apellidos Ardiles, que en el Valle son más bien Dile. asociados por el lado indígena. Sí, sí, Sí. sí. Y investigando, buscando papeles, una vez encontré, porque que hay algunos que descienden de un señor que se llamó Tomás Godoy. Y Tomás Godoy aparece en una inscripción de defunción de 1789 como mulato esclavo. Ah, puf, no hay duda. Oye, qué Sí. interesante, mira. No, pero lo más interesante es que ese señor Tomás Godoy, si uno lo empieza a rastrear hacia abajo, resulta ser el ancestro paterno directo del padre de Gabriela Mistral.
Oye, yo había Ah, claro. escuchado lo mismo, sobre Gabriela Mistral Es el y, mismo, es su ancestro paterno directo, wow, porque el qué padre de tremendo, Gabriela Mistral, él era de San Félix. de San Félix, sí. Sí. Oye, qué interesante. Mira, imagínate a dónde llegaste. Bueno, y esa es es parte de tu linaje, ¿no? ¿O de otra familia? No he encontrado todavía De los ¿cómo Ardiles, se llama? El nexo, el todavía no lo he nexo, encontrado, claro. pero Yo, yo, probablemente por ahí en algún momento lo voy a encontrar sí, no, tú sabes que, bueno, es pero como me encontré la con búsqueda eso. implacable. Y qué interesante, Rodrigo, y la verdad que muy, muy importante, la verdad que muy importante. Sí, Los ardiles, por ejemplo, aquí en la Ligua hay varios ardiles. De hecho, hay una sí, concejal ardile y él eh, también, yo cuando estuve revisando el Pasco, ¿cierto? De todo lo que venía acá, habían varios ardiles en el listado de los mulatos, ¿cierto? De los mulatos libres. Entonces, qué interesante cómo cómo va apareciendo y cómo existe la afrodescendencia en los distintos árboles familiares. sí, sí. Bueno, yo también me he hecho las famosas pruebas de ADN y en Ancestry me aparece un 4% de ADN subsahariano. Subsaharianos, claro, de Claro, Norte claro, África, de Norafricano. porque del norte de África es aparte, pero como decirlo, Claro, del África negra es como un claro, 4%. no, y es súper, de hecho en el proyecto, bueno, Candela, que salió en 2016, pero fueron 900 personas de distintos lugares de Chile, y bueno, fluctuaba, ¿cierto?, el porcentaje, pero existía en la mayoría del Existe, país, existe, en la mayoría del país, entonces es muy interesante eso, ¿no es cierto?, también, y cómo uno va reconociendo esos orígenes y también abrazándolos, también. sí, porque somos una mezcla, somos un Claro, todo. claro, claro, Somos un todo porque exactamente, al final tenemos que reconocer tanto a nuestros ancestros europeos como americanos, o en exactamente, este caso como africanos. Al final claro, todos son, por ellos existimos en estos momentos, si no fuera por ellos claro, así no es, estaríamos acá. Pero si yo totalmente. les contaba a los chiquillos, yo de por parte, tengo ascendencia hebrea y palestina. Tengo los dos mezclados. Y encima yo también me hice el examen y a mí me sale gente de Kazajistán. Esto es increíble, así que te juro, Kazajistán, yo le digo, mira, con acá, con Chile, la inmigración y todo eso, no, es espectacular. Imagínate ahora, ancestros mulatos, todo, no, me encanta. Muy Sí, entretenido. es fascinante, la verdad que es fascinante. Muy lindo. Y como lo que dijo el compañero recién, abrazar a todos los ancestros de uno. A pesar que hayan conflicto entre ellos, pero es muy, sí, hay que abrazar sus ancestros nomás. Claro, sin duda, porque yo pienso que al final, bueno, en definitiva, las personas de cada familia que se dedican a investigar su historia familiar van desencadenando muchas cosas y en definitiva llevando, cuando uno lleva esa información a la familia, bueno, también se siente con esa misión de compartirle, de conversarle y también queda como una evidencia todo eso que conversamos de nuestro mestizaje y que es profundo y que a veces, ¿cierto? Tiene mucho más de alguna etnia, pero a veces nos damos cuenta que está pintada de muchos colorcitos en algunas personas, de muchas diferentes etnias recientes, digamos. Así que bueno, no, muy interesante, le agradezco mucho, me fascina cuando veo, ¿cierto?, en otras personas que hacen estos, digamos, descubrimientos en sus historias familiares, porque confirma mucho de lo que nosotros vamos viendo como investigadores y de lo que vamos pensando. Entonces, muchas veces yo les converso a mis niños en el colegio y les digo, a veces hay personas que tú jamás te vas a imaginar que tienen un ancestro indígena o afro, ¿cierto? Y está allí. Entonces, Claro, genial. es cierto. Yo tengo mi noveno abuelo, ¿viste? ¿Ve? Mm. De hecho, algo como que es muy visto, hoy en día es más, parece. Mucha gente dentro como de su investigación genealógica se enfoca mucho en encontrar a alguien que viene de Europa. Claro, sin Y es duda. muy común, es muy común. O quiere conectarse con alguien que fue importante. También es bastante común eso.
De repente Claro, me digamos, preguntan, sí. yo le digo, no, a mí me interesa encontrar los de aquí de Chile, nomás me da lo mismo. Con eso me basta. Me sobra. Con eso Totalmente me cierto. sobra, porque la composición es de aquí, pues aquí se empezaron a mezclar, los que llegaron de afuera Sí, po, fueron todo el aporte, pero aquí se mezclaron más todavía. Se mezclaron sí, con todo. Así que, pero hay gente que se enfoca mucho, uno lo ve en gente nueva también que de repente aparece haciendo genealogía y yo creo que un tiempo les dio mucho, que lo vimos tal vez en Facebook, gente que se quería conectar con Ibáñez, con el marinero Evans, y así hay tantos más que se quieren sí, conectar siempre con alguien que saben que llegó de afuera. sí. Claro, totalmente. Incluso hay casos de cuando uno les cambia esa postura y les dice, no, si desciende de este otro lado, hasta se enojan. Pero bueno, Las fuentes Sí, son pues las le interesa fuentes. la alcurnia, ¿no? sí, Sí, exactamente. sí. No, usted sabe, una vez, claro, bueno, la mitología, bueno, genealogía sin documentos, parece que si Así mismo usted es, pues, es viese fantasía, ¿no? ese dicho, Es fantasía, así es. es fantasía, ¿no? Así que eso. Bueno, chicos, casi vamos a entrar 2 horas. Ha sido una charla bastante entretenida, muy, muy entretenida con esta información y bueno, hemos aprendido bastante y creo que para Carlos también ha sido bastante interesante conocer todo este conjunto, ¿cierto?, de personas que participaron hoy y que en cierto modo ya han ido descubriendo que tienen ancestros eh, afro, ¿cierto? Ha sido bien interesante en realidad porque en realidad de repente uno no se lo espera y van apareciendo gatitos por aquí y por allá y al final también te ayudan a ti en las investigaciones que vienen y también Yes. ahora se genera un nexo también en quienes andan buscando datos contigo porque tú también te enfocas en esta materia y puedes tener datos que a los demás les puede servir. Sí, totalmente, José. Muchas Así gracias, que muy interesante. sí, No, a ustedes, muchas, muchas gracias. Hasta la muchas próxima, gracias por participar ¿cierto? con Gracias nosotros. Muchas gracias. por escucharme y bueno, muchas gracias también por contarme ahí su historia. Bueno, un gusto compartir y bueno, ahí quedamos en conexión como dijo José, así que espero que estén súper bien. Ahí abríguense harto. Sí.